Hola a todos, bienvenidos a este video en el que vamos a hablar y a estudiar algo que muchas personas han confundido por generaciones. El verdadero papel de los ángeles y de Satanás según la Biblia. Además, vamos a hablar y a ver cómo el diablo tienta a las personas, cómo no se manifiesta físicamente como muchos creen y cómo podemos vencerlo por medio del Evangelio. En primer lugar, Satanás no siempre fue el enemigo de Dios. La Biblia enseña que era un ángel, pero se llenó de orgullo y quiso ser como Dios. En Ezequiel 28 y en Isaías 14 se hacen referencias simbólicas que muchos estudios consideran aplicaciones a Satanás, describiéndolo como alguien que cayó por su soberbia. Satanás no se manifiesta físicamente. Él es espíritu, no carne y hueso. Así como Dios y los ángeles también son seres espirituales, según Juan 4:24. Por eso, no lo vas a ver moviendo objetos, apareciendo en un espejo o haciendo ruidos como muestran las películas de terror. Eso no es bíblico. El diablo trabaja en oculto, principalmente en la mente. Pablo escribió en Efesios 6:2, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad y religiones celestes. La práctica de la brujería y la idolatría viene desde la antigüedad. En Génesis 10 y 11 vemos cómo Nimrod, un poderoso cazador y gobernante, fundó Babel, y más adelante construyeron la torre para alcanzar el cielo. Desobedecieron a Dios. Luego de la muerte de Nimrod, la leyenda dice que su esposa Semiramis dijo que su hijo era la reencarnación de él. De ahí comenzaron muchas religiones falsas y cultos idolátricos. Desde entonces, el hombre comenzó a distorsionar el verdadero mensaje del Creador, y se crearon ideas extrañas como la reencarnación, los santos y muchas prácticas ocultas. Satanás ha usado estas herramientas para engañar al mundo y desviar la adoración que solo le pertenece a Dios. Satanás se disfraza, usa como traje a las religiones paganas. Dice que supuestamente en muchas religiones ángeles del cielo vinieron a darle un libro a muchos líderes, pero según la Biblia eso es completamente distinto. Lo peor es que esos ángeles que supuestamente le dieron esos libros o esas nuevas doctrinas nada tiene que ver con la doctrina verdadera de Dios. Según Gálatas 1:8. Lo peor es que Satanás usa sus trajes para desviar a las personas del verdadero camino que lleva a la vida eterna. Satanás no empuja a nadie ni nos obliga a nada, ni aparece en forma de monstruo. Más bien, él pone pensamientos deseosos y tentaciones en nuestra mente, tal como lo hizo con Eva en el jardín del Edén, según Génesis 3. Su arma es la mentira y la duda. Jesús lo llamó padre de la mentira en Juan 8:44. El diablo conoce tus debilidades, te tienta con lo que más te gusta, y por eso debemos tener cuidado y alimentar el espíritu con la palabra. Ahora vamos a poner dos ejemplos. El ejemplo A, pongámoslo, de un cristiano fiel. Imaginémonos a una persona que ha sido bautizada, que está firme en la iglesia, orando, estudiando y sirviendo. El diablo no lo va a atacar con cosas obvias, sino con distracciones, desánimo, orgullo, quizás haciéndole pensar que ya no necesita creer más. Ahora, pongámosle el plan B o el ejemplo B. Una persona no convertida o que ya no está en el camino de Dios. Ahora pensemos en alguien que no ha obedecido el Evangelio. Esa persona puede estar atrapada por el pecado, viviendo con cadenas espirituales. Jesús dijo en Juan 8:34:
El pecado encadena, oscurece la mente y hace que las personas rechacen la verdad. Solo el Evangelio puede romper esas cadenas. Y por eso vemos a un montón de gente mala en el mundo. Muchos ateos suelen decir que por qué Dios deja que hayan tantas muertes en el mundo. La verdad es que Dios, si dejara que no hubieran tantas muertes, impidiera que uno hiciera alguna cosa mala, seríamos unos títeres. Y ahora, ¿por qué pasa? Por la propia concupiscencia, o más bien dicho, por la propia voluntad de uno. El Señor dio a cada uno libre albedrío. Y recuerden que para Dios cualquier pecado es igual de fuerte. Quizá piensen que matar es peor que robar o mentir, pero para Dios todo es igual de malo. Ahora, muchas veces sentimos que el diablo aparece cuando hay objetos moviéndose de la nada. La verdad es que no es así. Como ya bien hemos leído, el diablo se manifiesta, o la guerra espiritual que en verdad hay, no es de carne ni sangre, no es algo físico, va algo más allá. Al parecer es algo espiritual, pero ahora, ¿qué es algo espiritual? Resumidamente, es la conciencia de uno. Muchas veces estamos en la cama tirados, viendo alguna red social y de la nada se empiezan a manifestar pensamientos de lujuria, pensamientos malos. Muchas otras personas hasta intentan pensar el cómo van a pecar y en resumidas cuentas el cómo van a robar, a mentir, a fornicar. Un ejemplo muy claro es de un marido o un esposo que le es infiel a la esposa. El esposo cuando está en la cama piensa el cómo va a traicionar a su mujer. Quizá piense: mi esposa no va a estar el martes, entonces voy a invitar a mi casa a mi amante y así podré lograr mi cometido. Ahora, el plan del Evangelio es una cosa muy importante y hay que saber que Jesús fue el que dio ese plan del Evangelio. Jesús nació de una virgen, según Mateo 1:23. Creció en obediencia y cuando tuvo alrededor de 30 años comenzó su ministerio, escogiendo a sus discípulos, enseñándoles sobre el reino de Dios, haciendo milagros y llamando al arrepentimiento. Fue rechazado por muchos, pero cumplió su misión: morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar al tercer día, según 1 Corintios 15 del 3 al 4. Antes de ascender al cielo, dejó este mandato. Eso se nos dice en Marcos 16, 15 al 16. Ahora, ¿cuál es ese plan que Dios dejó? Bueno, son varios pasos. El primero es oír la palabra, según Romanos 10, 17. Luego, el segundo paso es creer en Cristo, según Juan 8, 24. El tercer paso es arrepentirse, según Hechos 17:30. El cuarto paso es confesar a Cristo, no a ningún humano ni a ningún hombre, porque solo Cristo tiene la autoridad de poder hacerlo. Por último, ser bautizado, según Hechos 2:38 y Marcos 16:16. Permanecer fiel es el sexto mandato que Dios manda. Apocalipsis 2:10. La Biblia es una espada. Jesús venció cada tentación del diablo con un escrito está. No necesitamos rituales, imágenes o cosas extrañas. Solo necesitamos conocer y obedecer la palabra de Dios. Según Santiago 4:7 nos dice: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Satanás quiere alejarnos de Dios, pero no puede obligarnos. El poder del Evangelio es más grande que cualquier cosa que el enemigo quiera usar contra ti. Acércate a Dios y Él se acercará a ti, así de fácil. Gracias por ver este video. Si quieres seguir aprendiendo más sobre la palabra, suscríbete, deja tu comentario y comparte este mensaje con alguien que lo necesite.